Capítulo 13. 1 de septiembre de 1994. Hogwarts. Estas últimas 2 semanas habían sido, para decirlo sin rodeos, un verdadero espectáculo de mierda internacional. Lo bueno es que Fleur parecía estar bien después de un poco de reposo en cama. Se había quedado con ella hasta que estuvo lista para empezar a volver a la normalidad. Y así pudieron volver a la escuela con normalidad y a tiempo. Así que al menos en esa zona todo salió bien. Pero Sebastián estaba enojado. Después de consultar con Fleur y asegurarse de que ella no moriría y se recuperaría por completo, se fue a Inglaterra. Los ataques de los mortífagos en la Copa del Mundo resultaron en una tormenta diplomática para el Ministerio Británico y Fudge. Casi todas las naciones presentes comenzaron a quejarse de la seguridad. Aunque Harry estaba molesto con Inglaterra, reconoció que muchas naciones tenían equipos de seguridad en los juegos. Así que la seguridad no era 100% responsabilidad de Inglaterra en este caso. Lo que Harry y muchos otros estaban enojados era el hecho de que los mortífagos que habían escapado de la guerra de alguna manera lograron organizarse para el ataque. Por lo que dijo Sebastián, Fudge y los británicos se mostraron muy reacios a hablar sobre cómo varios combatientes enemigos lograron organizarse en algo de esta escala. También descubrió que el mortífago que había matado se llamaba Charles Gibson, un gruñido de nivel relativamente bajo que se había escapado al final de la guerra al reclamar el Imperius. Poco después de que el Ministerio Británico descubriera quién era el responsable de la muerte, quisieron llevarlo para interrogarlo. Sin embargo, Sebastián se había opuesto vehementemente a eso. Dijo que si el ministerio publicaba la historia sobre quién mató al mortífago o intentaba interrogarlo, sacaría a Francia del torneo de los 3 magos. Esa fue una de sus habilidades como líder de Francia para evitar que Madame Maxime y sus alumnos viajaran a Inglaterra para representar a Francia. Sin embargo, un privilegio ejecutivo como ese no se había usado en décadas y Sebastián no estaba interesado en usarlo nuevamente. Pero afortunadamente Fudge había fracasado en eso. Estuvo de acuerdo en que ni Harry ni Fleur serían interrogados sobre la muerte de Gibson. Y el torneo de los 3 magos continuaría según lo planeado. Francia e Inglaterra participarían en una investigación conjunta sobre los acontecimientos del Mundial. Sin embargo, Sebastián no esperaba que saliera mucho de esto. Después de que llegaron a Hogwarts, la ceremonia de selección transcurrió sin problemas y la fiesta comenzó después de eso. Afortunadamente el profesor Dumbledore era un hombre de pocas palabras. O eso, o el propio director tenía tanta hambre que podría comerse un hipogrifo. No pasó mucho tiempo para que cada uno de los platos quedara limpio. El zumbido dentro del pasillo cesó inmediatamente en el momento en que Albus Dumbledore se puso de pie. Entonces, dijo Dumbledore, sonriéndoles a todos. Ahora que todos estamos alimentados y bebidos, debo pedirles una vez más su atención, mientras les doy algunos avisos. El señor Filch, el cuidador, me ha pedido que le diga que la lista de objetos prohibidos dentro del castillo este año se ha ampliado para incluir yoyos que gritan, discos voladores con colmillos y bumeranes que golpean constantemente. La lista completa comprende unos 4, creo que hay 137 artículos, que pueden verse en el despacho del señor Filch, si alguien quiere comprobarlos. Continuó. Como siempre, me gustaría recordarles a todos que el bosque en el terreno está prohibido para los estudiantes, al igual que el pueblo de Hogsmeade para todos los menores de 3er año. Pausa para lograr el efecto. También es mi doloroso deber informarles que la Copa Interhouses de Quidditch no se llevará a cabo este año. Hubo un gran revuelo por eso. Casi todos los miembros de los 4 equipos de Quidditch le gritaban al director. Harry, sin embargo, permaneció pasivo. Ignorando el alboroto que acababa de causar, Dumbledore continuó. Esto se debe a un evento que comenzará en octubre y continuará durante todo el año escolar, ocupando gran parte del tiempo y energía de los maestros, pero estoy seguro de que todos disfrutarán.
Es un gran placer para mí anunciar que este año en Hogwarts. El discurso de Dumbledore de alguna manera fue interrumpido por el sonido de la puerta detrás de él al abrirse de golpe. Mientras tanto, Harry lentamente sacó su varita. En la puerta había un hombre, apoyado en un largo bastón y envuelto en una capa de viaje negra. Todas las cabezas en el gran comedor se giraron hacia el extraño, repentinamente iluminado brillantemente por un relámpago que atravesó el techo. Se bajó la capucha, se sacudió una larga melena de cabello gris oscuro y canoso y luego comenzó a caminar hacia la mesa de los profesores. Un ruido sordo resonó por el salón a cada paso que daba. Llegó al final de la mesa superior, giró a la derecha y cojeó pesadamente hacia Dumbledore. Otro relámpago cruzó el techo. Un estudiante jadeó. El relámpago había puesto de relieve el rostro del hombre, y era un rostro diferente a cualquier otro que Harry hubiera visto jamás. Parecía como si hubiera sido tallado en madera desgastada por alguien que solo tenía una vaga idea de cómo se supone que son los rostros humanos y no era muy hábil con el cincel. Cada centímetro de piel parecía estar asustado. La boca parecía un corte diagonal y le faltaba un gran trozo de nariz. Pero fueron los ojos del hombre los que lo hicieron aterrador. Uno de ellos era pequeño, oscuro y redondo. El otro era grande, redondo como una moneda y de un vivo azul eléctrico. El ojo azul se movía incesantemente, sin parpadear, y giraba hacia arriba, hacia abajo y de lado a lado, independientemente del ojo normal, y luego giraba, apuntando hacia la parte posterior de la cabeza del hombre para que todos los que pudieran ver era la blancura. El extraño llegó hasta Dumbledore. Extendió una mano que tenía tantas cicatrices como su rostro y Dumbledore la estrechó, murmurando palabras que Harry no pudo oír. Parecía estar haciendo alguna pregunta al extraño, quien sacudió la cabeza sin sonreír y respondió en voz baja. Dumbledore asintió y le indicó al hombre el asiento vacío a su derecha. El desconocido se sentó, se apartó la melena de pelo gris oscuro de la cara, se acercó un plato de salchichas, se lo llevó a lo que quedaba de la nariz y lo olisqueó. Luego sacó un pequeño cuchillo de su bolsillo, le pinchó una salchicha en el extremo y comenzó a comer. Su ojo normal estaba fijo en las salchichas, pero el ojo azul todavía se movía inquieto alrededor de su órbita, observando al salón y a los estudiantes. Puedo presentarles a nuestro nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras, dijo Dumbledore alegremente en el silencio. Profesor Moody. Era habitual que los nuevos miembros del personal fueran recibidos con aplausos, pero ninguno de los miembros del personal o estudiantes se enfadó excepto Dumbledore y Hagrid, quienes juntaron sus manos y aplaudieron, pero el sonido resonó lúgubremente en el silencio y se detuvieron bastante rápido. Todos los demás parecían demasiado paralizados por la extraña apariencia de Moody como para hacer algo más que mirarlo fijamente. Como estaba diciendo, dijo Dumbledore, sonriendo al mar de estudiantes frente a él, todos los cuales todavía miraban paralizados a ojo loco Moody, tendremos el honor de organizar un evento muy emocionante durante los próximos meses. Un evento que no se ha celebrado durante más de un siglo. Es un gran placer para mí informarles que el torneo de los Tres Magos se llevará a cabo en Hogwarts este año. ¿Estás bromeando?, dijo Fred Weasley en voz alta desde la mesa de Gryffindor. La tensión que había llenado el salón desde la llegada de Moody se rompió de repente. Casi todos se rieron y Dumbledore se rió entre dientes apreciativamente. No estoy bromeando, señor Weasley, dijo, aunque ahora que lo menciona, escuché una excelente durante el verano sobre un troll, una bruja y un duende que van a un bar. La profesora McGonagall se aclaró la garganta con fuerza. Pero tal vez este no es el momento, ¿no?, dijo Dumbledore. ¿Dónde estaba? Ah, sí, el torneo de los Tres Magos. Bueno, algunos de ustedes no sabrán lo que implica este torneo, así que espero que los que sí lo saben me perdonen por dar una breve explicación y permitan su atención. Para vagar libremente.
El torneo de los Tres Magos se estableció por primera vez hace unos 700 años como una competencia amistosa entre las tres escuelas de hechicería europeas más grandes: Hogwarts, Beauxbatons y Durmstrang. Se seleccionó un campeón para representar a cada escuela, y los tres campeones compitieron en tres tareas mágicas. Las escuelas se turnaban para organizar el torneo una vez cada 5 años, y en general se aceptó que era una forma excelente de establecer vínculos entre jóvenes brujas y magos de diferentes nacionalidades, hasta que, claro está, mientras los estudiantes continuaban charlando, Harry se alegró de ver a Fleur pronto. Sin embargo, el torneo le preocupaba muchísimo. Más tarde, estaba en la cámara mirando las instrucciones de un hechizo muy difícil de perfeccionar. Fuego demoníaco. Es un hechizo del que es bastante fácil perder el control, y la devastación que puede provocar cuando no se controla es insuperable con cualquier otro hechizo. Se dice que muchos hechizos oscuros están vivos, que tienen su propia conciencia cuando son traídos a este mundo, y que algunas de las artes oscuras más peligrosas se consideran sensibles. Tienen la capacidad de cambiar y modificarse según sus intenciones y el mundo que los rodea. Pueden responder independientemente del lanzador, lo que los hace extremadamente difíciles de contrarrestar. Dependiendo de la magia que se lance, se deben utilizar diferentes enfoques para manejarla. Fenrir es el único hechizo oscuro clasificado como hechizo oscuro únicamente debido a su sensibilidad. Es fuego puro al que se le ha dado vida. Sus llamas pueden devorar todo a su paso, independientemente de las precauciones que se tomen. Imagínese un niño pequeño con el máximo poder de destrucción. Ninguna moral lo detiene, nada fuera de su alcance. Es por eso que el control es de suma importancia con este hechizo. Si no tienes control absoluto sobre la magia, devorará todo a su paso, incluyéndote a ti. El movimiento de la varita para el encantamiento es simple. Un movimiento hacia un lado con un golpe corto hacia abajo. El hechizo no funcionará sin el deseo de destruir algo. Después de eso, simplemente aférrate a la magia y no la dejes escapar. Cerrando el libro, Harry respiró antes de concentrarse y mirar un escritorio que había conjurado antes. Fuego demoníaco. Llamas verdes y azules salieron disparadas del extremo de su varita, formando un arco en una espiral apretada antes de extenderse y formar la cara de una serpiente. El resto del cuerpo rápidamente formó la magia hasta que la punta de la cola salió de la varita. Las mandíbulas de la serpiente de fuego se abrieron de par en par, con la mandíbula desquiciada, antes de estrellarse contra el escritorio astillado como olas sobre rocas. El escritorio estalló en llamas de colores brillantes, pequeñas serpientes y escorpiones se formaron a partir de las llamas mientras saltaban de un trozo de madera a otro. Cuando el escritorio se convirtió en cenizas, las llamas comenzaron a alejarse del escritorio, salpicando inútilmente contra las losas y las paredes, sin encontrar nada que quemar. Harry sintió que su respiración se volvía dificultosa, pero lo ignoró, decidido a observar la vida completa del fuego. Pasaron varios minutos, pero el fuego finalmente se extinguió y no quedó nada que quemar. Harry agitó su varita y el aire volvió a la habitación, aliviando la ardiente necesidad de oxígeno que el fuego había consumido. El sudor le goteaba por la cara. Maldita sea, eso fue difícil. Tiempo de un descanso. 5 de septiembre de 1994. Hogwarts. Si había algo que decir sobre los métodos de enseñanza de Ojo Loco Moody, era que ciertamente eran poco convencionales. Desde el primer día en Dada, el hombre excéntrico había dejado muy claro que no le importaba un carajo el plan de estudios aprobado por el ministerio y que les enseñaría más sobre las artes oscuras que cómo defenderse de ellas. No es que Harry pudiera quejarse, considerando todos los hechizos ilegales y altamente peligrosos que había aprendido por su cuenta a lo largo de los años. Al final de la primera semana, Moody presentó a la clase los imperdonables. La víctima elegida por Moody fue un pequeño pájaro con alas negras y ojos oscuros.
Estaba sentado inocentemente en una jaula encima de su escritorio al comienzo de la clase y la mayoría no notó la presencia de la cosita tímida hasta que el profesor llamó la atención abriendo la jaula. El pájaro estaba en medio de su desesperada huida cuando fue alcanzado por una columna de humo amarillo y brumoso y cambió de rumbo, volando lentamente de regreso al escritorio de Modi. A partir de ahí, los ojos desiguales del mago se llenaron de salvaje anticipación cuando comenzó su diversión e hizo volar al pájaro por toda la habitación. Mordisqueaba las yemas de los dedos y reía alegremente en los oídos, provocando un maravilloso coro de risas y gritos de sorpresa. En un momento, incluso atacó el cabello de Uflepuz con sus pequeñas alas, revolviendo los mechones cuidadosamente peinados ante la indignación de la niña. Harry fue uno de los pocos que observó con aprensión, sabiendo que la maldición Imperius no era motivo de risa, podía hacer que la gente hiciera cosas horribles y que había una razón por la que se la llamaba imperdonable. Algo se oscureció en la expresión de Modi cuando obligó al pájaro a acercarse a un recipiente con agua y este aleteó impotente sobre la superficie quieta, incapaz de luchar contra la maldición. La risa se secó rápidamente ante los chirridos de pánico provenientes de la pequeña criatura. ¿Debo hacer que se ahogue solo? Podría. La simplicidad de la declaración hizo que toda la clase se diera cuenta lentamente del poder de la maldición y de lo peligrosa que podía ser. Después de un momento de silencio, Modi llevó el pájaro a su escritorio y miró la sala de rostros pálidos que no miraban a sus ojos. Algunos podrían decir que la maldición Imperius es la menos dañina de las tres, pero no estoy de acuerdo. Todos los días, aprovechamos nuestro libre albedrío, incapaces de imaginar cómo sería estar aprisionados dentro de nuestros propios cuerpos. Completamente a merced de otro. Modi miró al pájaro sobre su escritorio, todavía bajo la influencia de lo imperdonable. ¿Alguien sabe cuál es el próximo? Modi escupió con disgusto mientras examinaba la habitación. Saber a dónde iba con esa línea de preguntas. Harry habló después de que Modi lo incitara con un gesto de impaciencia. La maldición Cruciatus, señor, respondió Harry sin comprender, esperando estar equivocado sobre lo que podría pasar a continuación. Harry odiaba el sufrimiento innecesario y especialmente odiaba a los imperdonables después de lo sucedido durante la Copa del Mundo. No reaccionaría bien si Modi intentara torturar al pájaro, nada menos que frente a una clase llena de casi niños. Crucio. Harry cerró los ojos cuando el pájaro que había estado mirando comenzó a chillar y aletear impotente contra el escritorio mientras sufría un dolor inimaginable. Escuchó las quejas sorprendidas y angustiadas de sus compañeros ante la espantosa exhibición, a pesar de que su instructor parecía estar perdido en su propia mente mientras torturaba a la inocente criatura. Al darse cuenta de que Modi no se detendría pronto, Harry tomó el asunto en sus propias manos. Sin moverse ni un centímetro, Harry lanzó una maldición cortante sin varita al cuello del pájaro, causando que la pequeña criatura se desplomara sobre el escritorio, repentinamente quieta y sacada de su miseria. Modi se sobresaltó, el shock momentáneamente chispeó en su rostro antes de que pareciera volver en sí y aclararse la garganta al darse cuenta de lo que había hecho. Modi miró a Harry, entonces, algo ilegible en sus ojos mientras el aire se calentaba lentamente. El rostro de Harry permaneció completamente en blanco bajo el escrutinio del profesor. Su mirada fue interrumpida por uno de los otros estudiantes, hablando en la clase que de otro modo estaría en silencio. Profesor, ¿la maldición Cruciatus suele matar a sus víctimas de esa manera? Solo si la víctima está muy débil o enferma de antemano y después de un largo período de tiempo. Respondió distraídamente. El mismo estudiante volvió a hablar. ¿Estaba enfermo el pájaro? Ante esto, los ojos de Modi cambiaron a un escalofriante verde glacial que lo atravesó y dejó un sudor frío en la parte posterior de su cuello. Tal vez.
Fue todo lo que dijo el hombre antes de regresar a su lección, aunque parecía bastante distante y un poco sorprendido por el resto, eligiendo enseñar lo último, imperdonable solo en teoría, ya que su sujeto de prueba ya se había ido. La semana siguiente fue mucho más interesante que la primera, ya que Modi se propuso asegurarse de que sus estudiantes supieran cómo luchar contra una maldición Imperius. Después de la nota bastante sombría, la lección anterior se había dejado, Modi había decidido una vez más apuntar a un enfoque más alegre y mantuvo las órdenes que dio a los estudiantes bajo la maldición bastante tontas. Como por ejemplo, saltar sobre un pie o hacer ruidos de animales. Ari se quedó cerca del final de la clase, tratando, sin éxito, de pasar desapercibido, ya que despreciaba la idea de estar bajo la influencia de la maldición. Ari sería el primero en admitir que tenía problemas para ceder el control a otro. Si se podía evitarlo, sabía que nunca lo haría a menos que fuera con alguien en quien confiara completamente. Y ciertamente no confiaba tanto en Modi. Sin embargo, finalmente, Modi llamó a Harry con una luz interesante en sus ojos. Harry apenas tuvo tiempo de prepararse antes de que el Imperius rodara sobre él. Harry podía sentir la presión insistente de la voluntad de Modi contra la suya, pero sus escudos mentales eran inflexibles y aparentemente no se veía afectado. El profesor Modi sonrió ante el desafío y atacó a Harry. Una leve capa de sudor se formó en la frente de Harry mientras continuaba resistiéndose. Harry tenía muy poca práctica con la maldición Imperius, lo que significaba ninguna, y por eso estaba poniendo cantidades innecesarias de energía y magia para resistir la maldición. Lo estaba haciendo con fuerza mágica bruta, y ya estaba empezando a agotarlo. Técnicamente solo necesitaba proteger su mente, pero no podía arriesgarse a cambiar su magia mientras el borde romo de la maldición lo presionaba. El más breve momento de vacilación podría permitirle a Modi controlarlo. Cuando Modi finalmente cedió, también estaba sudando y un poco sonrojado mientras sonreía casi victoriosamente. Harry respiraba un poco pesadamente y tuvo que secarse rápidamente el sudor de la frente, pero se compuso una vez más después de solo 1 o 2 minutos. Modi se había jactado ante la clase del éxito de Harry al resistir e incluso le hizo compartir algunas técnicas que había usado. Bueno, eso fue divertido, pensó Harry. El enfoque de Modi para enseñar Data fue innegablemente duro y descarado. Harry incluso había escuchado que uno de los estudiantes de Gryffindor había tenido un momento particularmente difícil con la imperdonable lección inicial y tuvo que ser consolado después de clase. Sin embargo, nadie se atrevió a ir a quejarse ante el jefe de casa u otro profesor sobre los métodos poco convencionales. Porque, a pesar del ligero peligro y los temas incómodamente espantosos, ninguno de ellos podía negar que Modi era un instructor increíble. Modi no andaba de puntillas por nada debido a su edad y estaba trabajando duro para asegurarse de que supieran todo lo posible. 30 de octubre de 1994 Hogwarts. Octubre llegó bastante rápido. El verano escocés fue, en el mejor de los casos, corto y la lluvia ligera y cálida pasó gradualmente a una lluvia más intensa y fría. Las hojas del bosque prohibido empezaron a cambiar, el sauce boxeador mudó y una niebla otoñal empezó a asentarse sobre el lago negro por las mañanas. La llegada de octubre también fue sinónimo del comienzo del torneo de los Tres Magos de este año y su inminente llegada era de lo único de lo que todos hablaban. Harry se sintió listo para ver a su novia nuevamente. Aunque su escepticismo sobre el torneo no se había visto particularmente ayudado por el hecho de que estaban viendo un artículo sobre uno de los últimos años del torneo. El primer evento resultó en que los 3 campeones fueran asesinados por un dragón furioso. Sin embargo, Harry se aseguró a sí mismo que los organizadores habrían aprendido la lección y que era poco probable que incluyeran alguna forma de criatura mágica grande y peligrosa en la primera ronda esta vez.
hizo que fuera un poco menos probable que quien fuera lo suficientemente tonto como para ser seleccionado muriera de inmediato. ¿No se supone que los estudiantes de Beauxbaton y Durmstrang llegarán hoy? Preguntó Joe desde el otro lado de donde estaba sentado. Creo que sí, dijo Harry, pero no sé cómo están llegando. Lo cierto es que nadie le había dicho cómo llegaría a Beauxbatons. Un estallido de exclamaciones de sorpresa provenientes de la ventana llamó la atención de todos en el pasillo. «¡Es un pájaro!», gritó alguien. «No, es un avión», gritó un estudiante nacido de Mugles ante algunas risitas y más de unas cuantas miradas en blanco por parte de aquellos criados en el mundo mágico. «Es el carruaje volador de Beauxbatons», dijo Ashley mientras se acercaba. «Lo tiran caballos a Braxan. Beauxbatons, eso significaba que Fleur estaría aquí pronto». Su carruaje era de color azul pastel pálido y bastante ornamentado. El carruaje pronto desapareció detrás de la torre central y Harry volvió a su libro. Harry estaba más que divertido por el aire de emoción que lo rodeaba. Seguro que estaba emocionado de ver a Fleur, pero no tanto. «Algo le está pasando al lago», chilló un estudiante de primer año. «Está burbujeando», gritó alguien sorprendido. «Hay un barco». «Debe ser Durmstrang», dijo alguien. «¿Saben sobre el calamar gigante?», preguntó un chico detrás de él. Harry contuvo una risa. Esto podría ser una desagradable sorpresa para Durmstrang. Si todos pudieran encontrar un asiento en las mesas de sus casas, sugirió Dumbledore, con su varita contra su garganta para magnificar su voz por encima de toda la emoción. «Demos una buena impresión a nuestros invitados». Los estudiantes de Durmstrang estaban confusos ya que estaban vestidos para un clima frío como nunca antes se había visto en Escocia. Su director, un hombre de cabello plateado, rostro agrio y perilla corta y puntiaguda, fue el último, con el brazo alrededor de los anchos hombros de su último alumno. «Ese es Víctor Krum», siseó Catherine. Un murmullo de sorpresa y admiración se extendió cuando el joven y prodigioso buscador entró en la sala. Igor le dio la bienvenida a Dumbledore, con los brazos extendidos y los ojos brillando bajo sus gafas. Recibió un asentimiento brusco y breve a cambio, algo que Harry pensó que parecía un poco grosero. «Madame Maxime está en camino», anunció el profesor extranjero en un inglés sorprendentemente sin acento. Se detuvo para darle instrucciones más precisas a su guardabosques sobre sus Abraxans. Dumbledore dejó caer los brazos y continuó sonriendo magnánimamente mientras su contraparte se unía a él en la mesa elevada y sus alumnos, siguiendo el ejemplo de Krum, encontraban espacio en la mesa de Slytherin. El salón comenzó a llenarse de susurros mientras esperaban que llegaran los estudiantes franceses. Cuando llegaron los estudiantes de Beauxbatons, fueron guiados por la mujer más grande que había visto en su vida. Mucha gente se quedó sin aliento al ver a esta mujer. Harry creía que solo había visto a una persona tan grande como esta mujer en su vida, y ese era Hagrid. De hecho, dudaba que hubiera alguna diferencia en sus alturas. Sin embargo, de alguna manera, esta mujer que ahora miraba a la multitud asombrada parecía aún más alta y más grande para Harry. Llevaba el pelo recogido en un moño brillante y estaba vestida de satén negro de pies a cabeza, con muchos ópalos magníficos colgando de su persona. Dumbledore empezó a aplaudir. Los estudiantes comenzaron a seguir su ejemplo. La mujer se relajó con una sonrisa elegante y caminó hacia Dumbledore mientras extendía una mano brillante. Dumbledore, aunque bastante alto, apenas tuvo que inclinarse para besarlo. «Mi querida señora Maxime», dijo. «Bienvenidos a Hogwarts». «Dumbledore», dijo Madame Maxime con voz profunda. «Espero encontrarte bien». «En excelente forma, te lo agradezco», respondió Dumbledore. «Mis alumnos», dijo Madame Maxime, agitando una de sus enormes manos detrás de ella. Harry, que como muchos de los estudiantes había estado observando el intercambio entre Madame Maxime y Dumbledore, se giró para mirar a las chicas que emergían.
estimó unos 30 estudiantes en total. Parecían estar temblando, lo cual no era sorprendente, dado que sus túnicas parecían estar hechas de seda fina y ninguno de ellos llevaba capa. Algunos llevaban bufandas y chales envueltos en la cabeza. Algunos de ellos miraban fijamente a Hogwarts con miradas de aprensión en sus rostros. Mirando con atención vio el rostro de su novia, quien lo miraba con una sonrisa mientras charlaba en el frío. Fleur entró al castillo mirando hacia arriba cuando la delegación de Beauxbatons puso un pie en el vestíbulo de entrada. Aunque no era Beauxbatons, realmente tenía que admirar el magnífico salón. Con el techo alto y la escalera de mármol a un lado, tenía una arquitectura bastante bonita. Estaba con su vieja amiga Cosette y dos nuevas amigas que había hecho, Danielle Darrieux y Julie Gallet. Vamos, busquemos asientos. Fleur miró hacia abajo y vio a su amiga Cosette haciéndole señas para que la siguiera al gran comedor. Después de poner un pie en el gran salón, ella y el resto de la delegación se detuvieron nuevamente. «¡Wow!», murmuraron muchos de ellos mientras miraban alrededor del hermoso y extravagante salón. El salón se extendía a lo largo y ancho y presentaba 4 mesas separadas, cada una con una pancarta de diferente color ondeando sobre ellas. Al final del pasillo había una larga mesa sobre la que ondeaba una pancarta negra con lo que supuso era el escudo de armas de Hogwarts. ¿El techo, o era un techo? Le pareció encantado de modo que reflejaba el cielo, algo que le pareció bastante impresionante e inteligente. Luego decidió mirar alrededor del pasillo y no estaba segura de a dónde ir ahora. Aunque decidió buscar a su novio primero. Pronto ella lo mira a los ojos junto a la mesa de Ravenclaw. ¿Dónde nos sentamos?, preguntó Isabelle Duchesnay, ya que la delegación no estaba segura de dónde sentarse para el banquete. «Sentémonos bajo la pancarta azul», respondió Fleur mientras caminaba hacia la mesa de Ravenclaw, que estaba ubicada en el extremo derecho de la sala al entrar desde el vestíbulo, con el resto de la delegación siguiéndola de cerca. Harry se levantó para recibirla. Compartieron un beso rápido. «Me alegro de verte, Harry», dijo. «Tú con Fleur», murmuró en respuesta. «Ven a sentarte». Se sentaron cerca del fondo del pasillo, donde la mesa había sido ligeramente extendida, junto con la mesa de Slytherin que estaba ubicada en el extremo izquierdo del pasillo. Cuando Fleur se sentó entre Harry y Cosette, vio que los estudiantes de Durmstrang se habían sentado en la mesa de Slytherin, mientras que el resto de los estudiantes de Hogwarts entraron y se sentaron según sus respectivas casas. Sus amigos los miraron sorprendidos. «¿Quién es la chica, Harry?», dijo una chica de ojos oscuros y cabello negro mirándolos sorprendida. Sus propios amigos parecieron sorprendidos de que se tratara de su novio. Bueno, nunca habían dicho mucho sobre cuánto tiempo pasan juntos. Afortunadamente, las columnas de chismes francesas habían hecho que los estudiantes de Beauxbatons se enteraran de su relación. Y no harían nada para protestar por el poder de su padre. Pero aparentemente, los amigos de Harry estaban un poco al margen. Además de varios de los estudiantes en la mesa que parecían confundidos. Ninguno de los dos notó las miradas de asombro de varios en la mesa del personal y en la mesa de enfrente. «Chicos», dijo Harry tomando su mano y volviéndose hacia sus amigos. «Esta es mi novia Fleur Delacour». Al principio parecieron sorprendidos. Y luego un estudiante se rió entre dientes. «Bueno, entonces tienes mucho que contarnos sobre Potter», dijo. Harry sonrió mientras todos tomaban asiento. Los estudiantes alrededor de la mesa escucharon con gran atención mientras Harry y Fleur les explicaban los conceptos básicos. Varios de los compañeros de clase de Harry parecieron sorprendidos al principio, pero luego pronto felicitaron a Harry por embolsar a un verdadero atractivo. Ambos no podían dejar de sonrojarse ante eso. Aunque se dieron cuenta de que había verdad en esa declaración.
Fleur sabía que muchos consideraban hermoso su cuerpo con su figura de reloj de arena y sus grandes pechos de copa pero también sabía que Harry era una de esas personas a las que no les importaba su apariencia y la veían tal como era. Esa era una de las razones por las que ella lo amaba tanto. Y poco después todos empezaron a conversar. Afortunadamente, los grupos de amigos de Harry y Fleur se llevaban bien. Ayudó que sus amigos tuvieran un buen conocimiento del inglés. Sus conversaciones pronto se volvieron bastante agradables. Diré que la arquitectura aquí es bastante impresionante, comentó Cosette mientras los estudiantes de Beauxbatons comenzaban a conversar en voz baja, esperando que todos los demás se sentaran. Obviamente prefiero Beauxbatons, pero esto será suficiente para el año, ¿no crees, Fleur? Sí, es bastante acogedor, respondió Fleur mientras Dumbledore, Madame Maxime y Karkaroff entraban y se sentaban en la larga mesa alta al fondo del salón. Dumbledore permaneció de pie y el salón quedó en silencio casi de inmediato. Buenas noches, damas y caballeros, fantasmas y, sobre todo, invitados, dijo Dumbledore, sonriendo a los estudiantes extranjeros y a los estudiantes de Hogwarts por igual. Me siento honrado y tengo el gran placer de darles la bienvenida a todos a Hogwarts. Espero y confío en que su estancia aquí sea cómoda y agradable. El torneo se inaugurará oficialmente al final de la fiesta, continuó Dumbledore. Ahora los invito a todos a comer, beber y sentirse como en casa. En el momento en que Dumbledore se sentó, Fleur vio los platos vacíos frente a ella e inmediatamente llenos de comida. Se dio cuenta de que algunos platos franceses estaban mezclados con platos ingleses que parecían ser bastante diferentes en diseño y estilo. Inmediatamente sus amigos entablaron conversación y ella habló con Harry. Entonces, ¿quién crees que será el campeón de Durmstrang y Hogwarts? Les preguntó Catherine mientras empezaba a comer un plato de pisto. Todos se encogieron de hombros. Después de que terminó la cena, Dumbledore se levantó una vez más y comenzó a hablar más sobre el torneo. Ahora que han llegado nuestros invitados, es hora de que vayamos a la atracción principal del año. El director se acercó al atril al final del salón. Es hora de que comience el torneo de los tres magos, pero primero, las reglas. En primer lugar, hay que dejar muy claro que no se permite la entrada a nadie menor de 17 años. La sala estalló en gemidos de decepción. Fleur observó mientras presentaba a los jefes de departamento del Ministerio de Magia británico, Bartemius Crouch del Departamento de Cooperación Mágica Internacional y Ludo Bagman del Departamento de Juegos y Deportes Mágicos. Luego procedió a hablar sobre los campeones, que fue cuando Fleur y todos a su alrededor inmediatamente centraron su atención en Dumbledore. Dumbledore, notando la repentina atención de los estudiantes, sonrió y dijo: «El ataúd, entonces, por favor, señor Filch». Todos se giraron para ver a Filch acercarse a Dumbledore llevando un gran cofre de madera con joyas incrustadas. Muchos estudiantes comenzaron a murmurar de emoción mientras el cofre era colocado cuidadosamente sobre la mesa frente a Dumbledore. Las instrucciones para las tareas que los campeones enfrentarán este año ya han sido examinadas por el señor Crouch y el señor Bagman, dijo Dumbledore. Se han hecho los arreglos necesarios en preparación para cada desafío. Habrá 3 tareas, espaciadas a lo largo del año escolar, y pondrán a prueba a los campeones de muchas maneras diferentes, su destreza mágica, su audacia, sus poderes de deducción, y por supuesto, su capacidad para afrontar el peligro. Como sabes, 3 campeones compiten en el torneo, continuó Dumbledore. Uno de cada una de las escuelas participantes. Serán marcados en función de lo bien que realicen cada tarea y el ganador de la Copa de los Tres Magos será anunciado al final de la tercera tarea. Los campeones serán elegidos por un seleccionador imparcial, el Cáliz de Fuego.
Dumbledore sacó su varita y golpeó la tapa del cofre, que se abrió lentamente para presentar una gran taza de madera que tenía llamas azules y blancas bailando en su interior. La copa se colocó cuidadosamente encima del cofre cerrado, donde era visible para todos en el salón. Cualquiera que desee presentarse como campeón debe escribir claramente su nombre y escuela en un trozo de pergamino y dejarlo caer en la copa, dijo Dumbledore. Los aspirantes a campeones tienen 24 horas para presentar sus nombres. Mañana por la noche, en Halloween, la copa devolverá los nombres de los 3 que ha juzgado más dignos de representar a sus escuelas. Esta copa permanecerá aquí, donde ser de libre acceso para todos aquellos que deseen competir. Para garantizar que ningún estudiante menor de edad ceda a la tentación, dijo Dumbledore con un brillo en los ojos, mientras miraba a los diversos estudiantes de Hogwarts, sus ojos se detuvieron en los gemelos Weasley. Dibujaré una línea de edad alrededor del cáliz de fuego una vez que haya sido colocado en el vestíbulo de entrada. Nadie menor de 17 años podrá cruzar esta línea. La mayoría de los estudiantes en el salón ya habían comenzado a buscar pedazos de pergamino, tinta y plumas durante el discurso de Dumbledore, como si los primeros en entrar pudieran tener alguna ventaja. Debo advertir a todos los que deseen competir. Este torneo no debe tomarse a la ligera. Una vez seleccionado por el Cáliz de Fuego, estás obligado a llevar el torneo hasta el final, ya que la selección constituye un contrato mágico vinculante. Una vez que si te conviertes en campeón, seguirás siendo campeón. Por lo tanto, asegúrate de estar dispuesto a participar en el torneo. Ahora creo que es hora de ir a dormir. Buenas noches a todos. 31 de octubre de 1994 Hogwarts. Soy Fleur. Ingresaría su nombre en el torneo de los 3 magos. Pero ahora, sentada junto a su tocador, tomó su cepillo y comenzó a pasarlo por su cabello. Realmente no necesitaba cepillarse, pero de todos modos le gustaba hacerlo y le daba tiempo para pensar. La noche anterior había sido genial. Sus amigos realmente se habían llevado bien. Y fue genial ver a Harry en persona después de 2 meses. Lo bueno era que pasarían juntos el resto de su último año de escuela. Por supuesto, eso venía con la salvedad de que podría ser elegida para el torneo de los 3 magos. Pero eso en sí mismo no era una gran preocupación en este momento. Podría defenderse si la eligieran para el torneo. Si bien eso era una preocupación, había otras cosas a las que había estado prestando más atención. Este fue su último año de escuela. Necesitaban asegurarse de saber lo que estaban haciendo después de graduarse. Harry había indicado que quería mudarse a Francia antes de comenzar una carrera política. Ella lo apoyaría plenamente en sus esfuerzos. Su padre ya había dicho que respaldaría la candidatura de Harry al Senado. La propia Fleur quería probar una carrera en el campo de la medicina. Se había dado cuenta de que era mucho mejor ayudar a curar a las personas que lastimarlas en el ámbito de aplicación de la ley. Lo que había sucedido en el Mundial todavía estaba fresco en su mente. Y ella ya sabía que no era una persona con las habilidades adecuadas para servir en el gobierno. Harry y Sebastián podrían divertirse solos en el campo político. Pero eso trajo consigo otra pregunta. Para vivir en Francia necesitaría una casa. Y Fleur quería vivir con él después de la escuela en ese entonces. Aunque todavía no estaba segura de cómo preguntarle formalmente. Por lo que pudo ver, él estaba abierto a la idea. Pero ella todavía no estaba segura. De todos modos, pronto se reunirían para dirigirse juntos al gran comedor. Fleur dejó el cepillo sobre el escritorio y entró al baño para cambiarse. Luego, Fleur salió del carruaje para encontrarse con Harry. De alguna manera estaba empapada incluso antes de llegar a la mitad del camino hacia las puertas. Era ridículo el nivel de lluvia, ya que parecía haber tanta agua en el aire como en el lago. Le encantaba el hecho de estar en Inglaterra con Harry, pero en términos de clima, añoraba mucho el brillante sol del sur de Francia.
Bueno, será mejor que se acostumbre a esto durante los próximos 8 meses. Las grises y lúgubres almenas de Hogwarts estaban definitivamente muy lejos de la elegante arquitectura de Beaux Batons. Todo era sólido, cuadrado y gris, incluso las pocas torres eran más robustas que esbeltas. Supuso que necesitaban los gruesos muros para protegerse de la lluvia y, además, dedujo que no tenía mucho sentido construir un hermoso castillo cuando las nubes siempre lo oscurecerían. Ella sonrió una vez que vio a su novio. Harry estalló en una sonrisa cuando se besaron. ¿Listo para poner su nombre?, preguntó. Fleur asintió y sacó un trozo de papel. Lo tengo aquí, dijo. Bien, él asintió. Creo que serás elegido. No lo sé, dijo, tendremos que ver. ¿Estás seguro de que no quieres lanzar tu nombre al ring? No, Harry negó con la cabeza. Te ayudaré si te eligen o apoyaré al campeón de Hogwarts, pero no estoy interesado. Está bien, entonces déjame poner mi nombre y luego podremos hacer otras cosas, dijo Fleur mientras caminaban hacia el gran comedor. El gran salón estaba en silencio a esa hora del día. Muy lejos de cómo había sido cuando llegaron por primera vez. Como esperaban, el entusiasmo inicial por la copa y los nombres ingresados se había desvanecido y los estudiantes que se habían quedado para animar a los posibles campeones habían perdido el interés después de unas horas. Soltó la mano de Harry con pasos rápidos y confiados, caminó por el centro del pasillo hacia el artefacto lleno de llamas. La línea de edad se onduló cuando la cruzó, pero no pasó nada cuando colocó su nombre en la taza. Fleur Delacour, la inclinación del pergamino, la delicada escritura leída a la luz azul de la copa antes de que las llamas se la tragaran y la luz se enrojeciera. Su nombre fue aceptado, como siempre lo será. Ella no tenía ninguna duda de ello. Dándose la vuelta, caminó hacia Harry. Bien, ahora tengo algunos lugares que me gustaría mostrarte, dijo Harry mientras caminaban hacia el segundo piso de la escuela. Por poco llegaron a tiempo a la ceremonia después de haber estado bastante ocupados en la Cámara de los Secretos. Harry y Fleur se sentaron en la mesa Ravenclaw y se reunieron con sus amigos. Pronto habló el director de Hogwarts. Ahora que nuestros estómagos están llenos y nuestra sed calmada, creo que debemos comenzar la selección. Señor Filch, traiga la copa, dijo Dumbledore en voz alta llamando su atención. Mientras giraban el cáliz, el fuego azul era realmente algo más. Dumbledore extendió la mano y el fuego estalló en un color púrpura brillante. Un pequeño trozo de pergamino voló por el cielo y el mago mayor lo atrapó con facilidad. El campeón de Durmstrang es Víctor Krum. Gritó. Todos los campeones podrán salir a la habitación lateral de la izquierda, gracias. Krum se levantó, recuperó el pergamino del anciano y salió de la habitación. Nuevamente el cáliz exhaló un trozo de pergamino del estallido morado representando a Hogwarts. Estará Cedric Diggory. Llamó en voz alta y el hombre de Hufflepuff se paró orgullosamente estrechando la mano de su director y dirigiéndose a la habitación lateral. El último trozo de pergamino salió volando del cáliz tan rápido que el anciano casi lo pierde. La campeona de Beaux Batons será Fleur Delacour. ¿Qué? Al no poder registrar la noticia al principio, Harry la hizo volver a la normalidad. Sube su Fleur, tu campeona. Hizo una pausa por un momento y luego caminó hacia el antiguo mago, tomó su pergamino y salió de la habitación hacia la habitación lateral más tranquila. ¿Entonces esto es todo?, preguntó Cedric girándose para verla entrar a la habitación. Sus ojos estaban ligeramente vidriosos pero parecía estar manejándose solo. Soy Cedric, dijo extendiendo su mano. El apretón de manos de Cedric fue interrumpido cuando la puerta se abrió de nuevo. Era el hermano de Harry, el niño que vivió Max Potter. ¿Qué estaba haciendo aquí? ¿Qué pasa, Max? ¿Quieren que volvamos a subir?, preguntó Cedric acercándose a Max. Parecía que estaba a punto de decir algo cuando estalló el caos. Dumbledore cruzó rápidamente la habitación y agarró a MX por el frente de su túnica. ¿Ingresaste tu nombre en el cáliz de fuego? Lo hiciste.
dijo rápidamente y con ira, casi levantando al niño del suelo. Max sacudió la cabeza con el ceño fruncido. No. Le juro, profesor, que no lo hice. Dijo en voz alta. Entró otra mujer. Albus, quita las manos de mi hijo, siseó. Sí, por supuesto, Lily, dijo Dumbledore para calmarse. Aunque esta situación es un poco sorprendente. Snape puso los ojos en blanco. Potter solo busca más atención, dijo secamente. La cabeza de Harry casi se rompe por la velocidad con la que se giró para mirar al hombre. ¡Atención! Puedo garantizarte que mi hijo no busca atención, Snivellus, siseó otro hombre con rabia. Potter, Severus, ¿puedes dejar de hacer preguntas por un minuto? Dijo McGonagall con severidad, aunque Fleur pudo ver una leve sonrisa en sus labios. Sus ojos también mostraban casi miedo. El hermano de Harry era el cuarto campeón, ella se resistía a la idea. Era el torneo de los 3 magos. 3 escuelas. 3 campeones. Fue un honor, el mayor reconocimiento, ser elegido. Y Fleur no podía creerle. Nadie no quería ser parte de esto. Era peligroso, pero eso era solo parte del atractivo, otra razón para aceptar el desafío y ser recordado como uno de los más grandes de sus escuelas. ¿Cómo había entrado? Solo podía ser que la línea de edad se había establecido para permitir específicamente que el niño que vivía pasara, o su nombre nunca había estado en la copa, para empezar, y el profesor Dumbledore simplemente había fingido sacarlo. Ambas teorías echaron la culpa directamente al Mugwump Supremo. Fue una comprensión escalofriante, porque nadie jamás cuestionaría la palabra de Albus Dumbledore. Fue el vencedor de Grindelwald, el mago más poderoso del mundo y, sin duda, uno de los que más conocimientos tiene. Sus opiniones fueron tratadas como hechos. Si hubiera dicho, o incluso insinuado, que Max había puesto su nombre en la copa y había sido elegido, a nadie se le ocurriría cuestionarlo, simplemente porque era Dumbledore. Definitivamente era algo de lo que hablar con su padre. Por supuesto, si su teoría era cierta, entonces eso significaba que Dumbledore lo quería en el torneo por alguna razón, y lo quería además de otro representante mayor. Aunque ella no podía entender por qué. De todos modos, ni siquiera quiero estar en este apestoso torneo, Snape, lo renuncio, dijo Max caminando hacia la puerta y sacándola de sus pensamientos. Me temo que señor Potter tiene un contrato activo en este momento, no puede renunciar, finalmente habló Barty Crouch. Dumbledore pronto llevó a los otros directores junto con los profesores a un área protegida para hablar en privado. Las únicas otras personas eran Krum, que estaba mirando a Max con un brillo en sus ojos, Cedric, que estaba mirando a Max y probablemente pensó que había entrado él mismo. Dumbledore y todos los demás regresaron después de unos minutos. Señor Potter, sin embargo, esta es una situación habitual. Tiene que competir en este torneo. Crouch dijo con calma. Señor Bagman, los padres Potter no parecían contentos con eso. Ludo asintió. Muy bien, los campeones se reúnen, el 22 de noviembre será el día en que comenzará la primera tarea. Este será un desafío de audacia y valor. No sabrás a qué peligro te enfrentarás. Dijo con una amplia sonrisa. Mañana tenemos una ceremonia de varitas para probar tus varitas. Fleur vio como Krum gruñía y Max se encogía de hombros. Madame Maxine, sin decir una palabra más, la alejó del grupo. Se giró para ver a Cedric y Max siendo llevados por Dumbledore. Por lo que le dijo a Fleur, las discusiones habían sido muy desagradables, por decirlo a la ligera. Pero basta de preocuparnos por el cuarto campeón de los 3 magos. Necesitaba hablar con Harry sobre su hermano y la primera tarea. 31 de octubre de 1994. Hogwarts salieron del gran salón con Fleur habiendo puesto su nombre en el cáliz de fuego. Está bien, dijo Harry, sígueme. ¿A dónde vamos?, preguntó Fleur. Creo que algún lugar le resultará interesante, dijo.
Encogiéndose de hombros, Fleur siguió a su novio para ver qué tenía que mostrarle. Llegaron al baño de niñas del segundo piso. ¿Por qué estamos en el baño de chicas, Harry?, preguntó Fleur. Está bien, no hay nadie que vaya a este baño, la tranquilizó. Y como él dijo, el baño parecía bastante deteriorado. Fleur miró mientras él la conducía hacia un lavabo. Comenzó a hablar en el idioma de las serpientes, lengua Parcel. Sabía desde hacía un tiempo que su novio tenía la capacidad de hablar lengua Parcel. No le preocupaba su habilidad, pero era extraño escucharlo en la vida real. Pronto apareció una escalera al lado del fregadero. Siguió las escaleras donde, después de caminar por otro pasillo, llegaron a una gran cámara. Ella miró a su alrededor con asombro. ¿Dónde está esto? La cámara de los secretos, sonrió Harry. Wow, dijo Fleur. Entonces esta es la cámara de Salazar Slytherin, sí, respondió. ¿Cómo diablos encontraste este lugar?, preguntó. Es una larga historia, dijo riendo. Harry llevó a Fleur a ver la estantería en la parte trasera de la cámara. Parecía muy interesada en ver todos los libros y tomos interesantes. Uno de los libros que más quería ver necesitaba su ayuda debido a que se necesitaban 2 personas para que funcionara correctamente. Quería convertirse en un Animagus. Así que pronto estuvieron leyendo juntos el libro sobre el entrenamiento de Animagus. Un animago es capaz, una vez que es completamente capaz de usar su forma, de retener la mayoría de sus facultades, incluso si son influenciados mientras está dentro de su cuerpo de animago. La transfiguración de humano común a animal deja al mago o bruja alterado sin más inteligencia o comprensión que el animal en el que se ha convertido. Una transfiguración parcial puede tener cualquiera de los 2 efectos, dependiendo de la parte del cuerpo alterada. Para convertirte en un Animagus, debes necesitar a otra persona contigo que usará un hechizo causado por Mutata Interiore. Bueno, ¿te importaría hacerlo?, preguntó Harry. Fleur dijo Mutata Interiore y Harry cerró los ojos. Se vislumbró un cuerpo delgado y negro. Escamas delgadas que se van estrechando. Ojos oscuros, brillando como barrenas. La curiosidad es apasionada y distante del cazador, su paciencia, su poder. El pico largo, recto, de bordes crueles, las garras curvas y las plumas elegantes que lo ocultaban en las sombras. Un cuervo. La curiosidad era contagiosa, la sensación del cuervo acercándose a él, invadiendo e impregnando su mente, retorciendo sus pensamientos en bucles ilegibles. Harry era vagamente consciente de que estaba cambiando, el mundo se hacía más grande y el techo se alejaba de él. Piedra viva, vieja y fría. Sonó bajo sus garras mientras las golpeaba contra él, intrigado de que lo que no estaba vivo se sintiera tan extraño. Chasqueó el pico y saltó del suelo a los árboles más cálidos que alguna vez fueron madera muerta. Le dio una mejor vista de la habitación. Mojando su pico en sus plumas observó los alrededores, inclinando su cabeza para absorber todo lo que pudiera y lo más rápido que pudiera. De 2 patas, sin alas y sin plumas. La criatura parecía familiar, pero era vieja y lenta. Podía verlo en las líneas de su piel pálida, en las puntas de sus pies sin garras y en el color canoso de su cabello. No presa. No es una amenaza. Golpeó con su pico con curiosidad y se acercó saltando. Era la única criatura presente. La piedra viva ahuyentó a los demás con su singularidad. La criatura se movió con una velocidad repentina y el escritorio se derrumbó debajo de él, arrojándolo al suelo con un graznido indignado, hasta que se encontró mirando sus dedos sobre la piedra y el cuervo se desvaneció. ¡Qué curioso! Harry se levantó lentamente, inspeccionándose para ver si era completamente humano otra vez. Él era. Yo realmente era el cuervo. Después de terminar de leer sobre Animagus, Harry pudo de alguna manera convencer a Fleur de tener un duelo simulado. Ninguno de los 2 quería hacerse daño, pero sería una buena práctica.
Fleur estaba esperando en el medio de la cámara con su varita de palisandro extendida hacia su derecha. Reglas normales, decidió Fleur, conjurando un círculo brillante en el suelo. Nada demasiado peligroso, y no hablar nada más que hechizos y no tratar de distraerse unos a otros. Su varita se levantó sin previo aviso y Harry inmediatamente movió la suya hacia la palma de la mano en preparación. Empecemos. Fleur devolvió el brazo de su varita a su posición original y Harry la imitó, obligándose a apartar la mirada de sus ojos y considerarla un enemigo. Fleur golpeó primero, desatando un trío de maleficios con los movimientos de su varita, deslizándose de un hechizo al siguiente sin detenerse. Desvió dos de ellos hacia ella, esquivando al último y se atacó a sí mismo, lanzándole cada uno de los hechizos casi inútiles que conocía, pero Fleur resultó imposible de tocar. Ella los rodeó, tejiendo con fluidez, casi bailando entre los rayos de magia, desviando los pocos que no podía esquivar hacia él y girándolo constantemente a lo largo del borde del anillo, estirando los ángulos en los que podía desviar sus hechizos hasta su límite. Harry parecía no poder inmovilizarla, sin importar qué tan rápido los lanzara, y sus hechizos cortaban el aire desde la punta de su varita 2 veces más rápido de lo que Fleur podía devolverlos. Estaba gloriosa en acción. Era difícil ignorar la forma en que se movía para evitar su magia, la forma en que Fleur se alejaba de sus maleficios era casi hipnótica. Puede que a Fleur no le guste pelear mucho, pero seguro que sabía defenderse bastante bien. Los acontecimientos de la Copa del Mundo y el torneo la habían interesado en aprender realmente defensa personal. Abandonando su asalto por un momento, cortó su varita sobre su pecho, arrastrando el agua del estanque detrás de ella, conjuró una serpiente líquida a lo largo del puente que giró hacia adelante en el aire para rodear y romper su escudo. Expelliarmus, murmuró Harry, justo cuando sus defensas flaquearon, y luego todo terminó, y la varita de Fleur estaba en su mano. Sonriendo triunfalmente le devolvió a Fleur su varita. Fleur frunció el ceño pero sabía que ella estaba bien con todo. Entonces, ¿qué te parece?, preguntó. No puedo creer que ya me hayas ganado, suspiró. ¿Ya? Esperaba que eventualmente ganaras. Soy bueno en los duelos, pero soy más adecuado para los encantamientos y otros aspectos más sutiles de la magia, así como el campo médico. Bueno, al menos nunca tendremos que enfrentarnos en un campo de batalla, dijo Harry. De hecho, estuvo de acuerdo Fleur. Harry notó la hora. Será mejor que vayamos si queremos llegar a tiempo a la ceremonia de selección, dijo. «Oui», dijo Fleur y lo siguió fuera de la cámara mientras se dirigían de regreso al gran comedor. Trabajarían más en una fecha posterior en su forma animada y verían si podía transformarse en un cuervo.